Bienvenidos a los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al Dr. Netzahualcóyotl Flores Lázaro. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en evaluación por la UNIVA y doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como conferencista y panelista en distintos foros nacionales e internacionales organizados por FECOBAL, INVAF y UPAV. Además, ha recibido distintos reconocimientos a sus ponencias por la calidad técnica de las mismas. Ha impartido clases en distintas universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro y ha publicado artículos en distintas revistas. Recientemente terminó la investigación titulada Valoración de Servicios Ecosistémicos Hidrológicos, Unidades Ambientales, Bases para la Planeación Territorial, con la cual obtuvo el grado de doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que vamos a conocer al doctor Netzahualcóyotl Flores, que nos ayudará a entender un poco más acerca del valor de una cuenca. Bueno, pues bienvenido, doctor Netzahualcóyotl. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a tu programa. Gracias, al contrario, muy agradecido por la oportunidad de esta charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu investigación llamada Evaluación de Servicios Ecosistémicos Hidrológicos por Unidades Ambientales, Bases para la Planeación Territorial, con la cual obtuviste el grado de doctor en doctor en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces nos gustaría saber, para nuestra audiencia, ¿cuál es la definición y clasificación de los servicios ecosistémicos? Bueno, mira, el concepto de servicios ecosistémicos no es, todos pensaríamos que es nuevo. Sin embargo, esto tiene ya pues, prácticamente casi un siglo desde que se empieza a hablar del concepto. Sin embargo, en la literatura especializada es a partir de 1997 donde la doctora Gretchen Daily de la Universidad de Stanford pues de hecho presenta un libro que se llama precisamente así, Los Servicios Ecosistémicos, y a partir de ahí pues se llama la atención de la comunidad internacional. Ella en esa ocasión, en ese libro la definición que maneja es de los servicios ecosistémicos, los define como las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y satisfacen la vida humana. Esa es una de las, duró mucho tiempo esa definición sin moverse. De ahí para acá ha venido, es como un parteaguas, por así decirlo. Después, el 97, el trabajo relevante que hace Robert Constanza, en ese tiempo estaba en la Universidad de Vermont, con la evaluación de los ecosistemas a nivel global, pues también hace una modificación, presenta una modificación. Y luego el trabajo más relevante de evaluación de ecosistemas del milenio, de que en la gestión de Kofi Annan cuando fue secretario de la ONU, este trabajo también establece una definición, y así va a través del tiempo hasta el 2018. Hay un panel intergubernamental para los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Ya conforma la definición, podemos decir la actual, que dice que los servicios ecosistémicos son las contribuciones de la naturaleza a las personas, todas las contribuciones positivas o negativas de la naturaleza viva a la calidad de vida de las personas. Esa es como que una definición integradora de los servicios ecosistémicos. Ok, y por ejemplo, ¿sería lo mismo que el capital natural? No, de hecho, quien ha manejado, bueno, hay varios autores, de los que yo he seguido más recurrentemente es a Robert Constanza y a esta corriente del milenio, de la evaluación de cuestiones del milenio, donde señalan que precisamente el capital natural lo producen precisamente los servicios ecosistémicos. O sea, los servicios ecosistémicos son los que producen el capital natural, que finalmente se transforma en bienes y servicios. O sea, las interacciones que tienen los servicios ecosistémicos son los que producen el capital natural.
pudiera entenderse como que son lo mismo, pero no, precisamente son como los causantes del capital natural, sí. Y me decías de la clasificación, también la clasificación de los servicios ha tenido pues un amplio desarrollo. Actualmente ya se concluye en 3 grandes grupos de provisión, que son los bienes y servicios que son los tangibles. ¿Cuáles son los tangibles? Pues el agua, la producción de alimentos, o sea, lo que vemos, porque también aquí tenemos por ejemplo, los servicios de regulación, que es como los que controlan el cambio climático, pues son son intangibles, y son más también, esos son más un poco difíciles para incluso valorar, cuantificar o valorar en su caso. Okay. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, bueno, este programa pues está dirigido a estudiantes de especialidad, maestría en evaluación. Pues normalmente en una especialidad, en una maestría, les enseñan 3 métodos: mercado, físico y rentas. Y bueno, en el enfoque, etcétera. Pero tú, en tu marco teórico, en la investigación, mencionas algunos de los métodos de valoración económica del medio ambiente, así que de manera histórica, y pues no son exactamente método de mercado, físico y rentas, ¿no? Entonces, ¿puedes compartirnos un poco acerca de los métodos de valoración del medio ambiente? Claro, sí, mira, cuando empezamos a incursionar en esta temática, pues yo ya tenía que empezamos con esto, pues casi con 15 años ya de evaluador, y pues uno piensa, pues ya después de haber tomado pues infinidad de cursos, terminado una maestría y participar en congresos, como que pensaba como que ya estaba completa la formación en cuanto a la metodología. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la literatura, pues me sorprendo, porque la valoración económica, también otra percepción que uno tiene, o es la formación que uno trae de los programas tanto de especialidad o de maestría, nada más limitado a estos enfoques. Sin embargo, la teoría económica es, yo siempre sostengo que es la misma. No hay dos teorías económicas, una para la evaluación inmobiliaria y otra para la evaluación ambiental. Es un tronco común. Incluso hay una división importante en la economía, donde se habla de la economía de los recursos naturales, y de ahí se desglosa pues cualquier cantidad todavía de conocimientos. Entonces, dentro de esa teoría económica se maneja una teoría que se denomina el valor económico total. Y para llegar al valor económico total, pues tenemos que analizar, sí, los enfoques estos que ya conocemos, pero hay otro tipo de valores que no consideramos en la evaluación inmobiliaria, y que ahora, pues analizando y reflexionando en esta teoría, pues cualquier activo tiene un valor económico total, que muchas veces, o en la mayoría de las veces, no los consideramos. Entonces, para esta teoría del valor económico total, se pueden utilizar dependiendo del tipo de valor. Ya ves que hay dos divisiones importantes, de los valores de uso y los valores de no uso. Normalmente siempre le damos toda la importancia a los valores de uso y muy poco o nulo atención al valor de no uso. Entonces, las metodologías que se aplican en la valoración de activos ambientales, pues va dependiendo precisamente de cuál es el objetivo. Y hay métodos, por ejemplo, que se basan en costos, que se basan en mercado, pero luego se abren a tener un poco pues más dependiendo del objetivo, más complejos. Por ejemplo, si vamos a evaluar
por ejemplo, pues o determinar un valor de uso directo, pues tenemos los métodos que se utilizan, por ejemplo, es el de costos evitados o inducidos, que finalmente recaen perdón, en los métodos que se basan en costos. Luego hay precios hedónicos, pues, no es otra cosa que utilizar los modelos de regresión, donde la variable importante es una variable ambiental. Hay otro método que también está basado en preferencias de la gente, que es el costo de viaje. Y pues es basado en las preferencias que tiene la gente en asistir a un determinado sitio. Y otro de los métodos, y de hecho es el método más que se recomienda sobre todo este es muy versátil porque se puede utilizar para activos que tienen valor de uso y también que no tienen valor de uso, como es la valoración contingente. Luego también tenemos otro que cae dentro del enfoque de ingresos, si lo viéramos desde la parte inmobiliaria, cambio en productividad, que es basado en que un bien tiene una producción determinada y ante un cambio positivo o negativo, pues va a haber un cambio, y ese cambio es lo que se mide en valuación. Y en general esos son los principales. Hay derivaciones de todos estos métodos, pero son, como te comento, dependiendo de qué tipo de bien estamos evaluando y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Ok, Inge. Oye, otra pregunta que nos gustaría hacerte es, en tu investigación mencionas las externalidades ambientales positivas y negativas. Entonces, para nuestra audiencia, ¿cómo podríamos definir qué es una externalidad ambiental? Y mira, también en esta parte de la teoría económica de los recursos naturales, hay también es un tema que los economistas precisamente pues son los que más han trabajado en eso. Una externalidad, dicho muy sencillo, es un impacto positivo, así la externalidad en sí, un impacto positivo o negativo. ¿Cuándo es externalidad positiva? Por ejemplo, si construyo una escuela, tiene un impacto positivo, ¿no? ¿Cuál es el impacto positivo? Pues de que vamos a tener, por ejemplo, si vamos a hablar de una universidad, ¿no? Pues, ¿cuál es el impacto positivo? Pues bueno, que vamos a tener acceso a la educación y vamos a tener, si no lo había, pues va a haber profesionistas, va a haber bienestar, va a haber mejora económica. ¿Y cuál es el impacto negativo de construir una universidad? Pues que vas a ocupar una parte del territorio donde vas a modificar el entorno y va a tener un impacto, a lo mejor dependiendo del tamaño de la construcción de la universidad. A lo mejor ocupas 10 hectáreas donde a lo mejor 5 de ellas vas a poner concreto y van a cambiar. Por ejemplo, si vamos ya de servicios ecosistémicos, por ejemplo, el de infiltración, pues se va a ver afectado porque ya no se va a infiltrar agua, ya se provoca más escorrentía, entonces modificas el entorno. Esa sería como la externalidad negativa, ¿sí? Y la positiva, pues es todo esto que te comento, ¿no? O sea, es dicho muy sencillo y es ahora sí que medir los beneficios. Son las externalidades positivas, y los perjuicios que trae un proyecto son las externalidades negativas. Y ahí es donde se basa otra discusión entre ya otras ramas de la economía, que es la economía ecológica y la economía ambiental. Pero bueno, esa viene de otro costado. Bueno, porque de hecho en la investigación mencionas lo que es internalizar las externalidades ambientales. Entonces, externalidades ambientales positivas o negativas sería como el impacto, ¿no?, que se tiene sobre el entorno, los demás. Entonces, ¿qué quiere decir como internalizar las externalidades ambientales positivas o negativas? Sí, también esto viene de la teoría económica, y lo que pasa es de que, por ejemplo, en el enfoque que yo le estoy dando,
como mi área de trabajo es una cuenca de 260,000 kilómetros cuadrados, que es la cuenca del río Duero, acá en Michoacán. De hecho, hay también un desarrollo amplio de esto a nivel global. Por ejemplo, la cuenca baja, está en la cuenca baja normalmente de cualquier cuenca, están, no es una generalidad, pero en la mayoría, están asentadas la población y las actividades productivas, como la agricultura de alta productividad, que es el caso de Zamora. Entonces, en el Valle de Zamora, como sabemos, y así se denomina, la capital mundial de las berries. ¿Y por qué qué ocupa el cultivo del sistema de producción de fresa? Ocupa un insumo determinante, que es el agua, pero no nada más el agua en cantidad, sino debe ser de calidad, ¿sí? Entonces, esa agua pues está produciendo bienestar económico y de hecho es la principal actividad económica del Valle de Zamora. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto pagan los agricultores por ese insumo que ocupan para producir? Entonces, si revisamos los datos que yo encontré, hay precios de metro cúbico de agua que utilizan como insumo en la producción de 25 centavos, 40 centavos, 50 centavos al metro cúbico de agua, ¿sí? Vale más, imagínate cuánto pagamos nosotros por el metro cúbico de agua de uso doméstico. Y por otra parte, la agricultura en cualquier parte del mundo siempre supera el 60 o 70% del agua disponible, ¿sí? Y eso no quiere decir que no se tenga que hacer, ¿no? Ese no es el problema, que pues sabemos que para producir alimentos, pues de hecho la producción de alimentos es un problema global ahorita y se va a acrecentar en la medida que crece la población y se escasea el agua. Entonces ese es el problema, que no se considera que el agua es un recurso ahora ya finito. Entonces habría que voltear, los agricultores de la cuenca baja debían voltear a la cuenca alta, donde se genera precisamente la infiltración. Esa agua que disfrutamos acá en la parte baja, que nada más abrimos la llave o abren las compuertas para que salga o prendan el pozo para regar, depende de los ecosistemas de la cuenca alta, de las áreas de bosque, en nuestro caso de pino-encino, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo deberíamos internalizar? Es obvio que los agricultores y nosotros mismos, todos los usuarios del agua de la cuenca baja, no pagamos el costo real del agua. No consideramos la escasez, la escasez que está produciendo por el deterioro, por la erosión, por la tala que está sucediendo en la parte alta. Debiéramos preocuparnos por contribuir para esa conservación, para que la conservación evite el deterioro. A eso se le denomina internalizar, que el costo o a quién le corresponde, por ejemplo, detener la erosión o controlar la erosión o hacer las obras de erosión. Pues yo creo que no solo a los dueños de las tierras de la parte alta, nos corresponde a todos los usuarios, en este caso hablando del agua, de contribuir. Un ejemplo clásico de esto, de la internalización, que ya es conciencia, es en Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, no recuerdo si es en el recibo del agua o en el recibo de la energía eléctrica, ya aparece un concepto, dice, por decir un dato, ¿no? 3 pesos para conservación de la cuenca, para la conservación de los recursos ecosistémicos hidrológicos de la cuenca. O sea, la gente ya está consciente de que tiene que pagar 3 pesos para el mantenimiento o conservación de la cuenca. Ese es internalizar el impacto negativo.
así es el ejemplo pues más claro que me puedo comentar ahorita, ¿no? Ok. Y bueno, ahora nos gustaría que nos platiques un poco acerca de el sujeto de tu área, del área de estudio de tu investigación. Sí, mira, te decía que fíjate, una de las, en la revisión de literatura que hice, por ahí hay una crítica fuerte a los estudios precisamente de evaluación, porque dice uno de los investigadores es un grupo de investigadores que hizo una revisión alrededor de 350 artículos científicos sobre evaluación y encontró ellos le llaman así como inconsistencias o deficiencias, de que no se establece con claridad la escala de trabajo, la escala espacial, o sea, el territorio. O sea, muy pocos dicen, mi estudio es de un municipio que tiene tantos kilómetros cuadrados o una región. Hablan de región, pero no dicen cuántas hectáreas o cuántos kilómetros cuadrados. Entonces, precisamente nosotros por eso decidimos establecer la cuenca. ¿Y por qué la cuenca? Porque hay un consenso pues, nacional e internacional en que no es lo ideal, porque tiene sus problemas la delimitación territorial de una cuenca hidrográfica, pero al menos nos da mucha información y es la clasificación territorial que, por ejemplo, maneja Conagua. Y hay, te mencionaba que hay un consenso en de que no es lo ideal, pero es lo mejor que se puede tener para hacer política pública en materia de varias cosas, desde cualquier tipo de estudios hasta la planeación del territorio. Y la cuenca, pues es la cuenca del río Duero, es una subsidiaria del Lerma Chapala, es de los pocos afluentes que todavía tiene agua de calidad. Sabemos que la cuenca del Lerma pues es una cuenca problemática que está demasiado contaminada. Entonces el río Duero es uno de los pocos ríos que todavía le proporciona agua de, vamos a llamarlo ya no de total calidad, pero sí de calidad. La cuenca, te decía, son más o menos 260,000 kilómetros. La parte alta son bosques templados. Podríamos hablar de tres áreas altitudinales. Esa parte, la parte templada alta, donde la cobertura vegetal es básicamente pino, encino y asociaciones. La parte media ya cambia un poco la vegetación, ya empezamos a tener vegetación subtropical, y luego pues ya finalmente tenemos las grandes planicies que son del Valle de Zamora y lo que es ya Ciénega de Chapala, donde pues, bueno, te decía que tenemos las berries, tanto los valles de Tangancícuaro como de Valle de Zamora, y la parte agrícola de producción de granos, que es la Ciénega de Chapala. Las ciudades más importantes precisamente están en las planicies. Está lo que es la zona conurbada Zamora y Jacona. Te comentaba que sigue siendo la agricultura, sigue siendo el motor de desarrollo de estas zonas. Los suelos, la parte alta se caracteriza por tener suelos de los que se denominan andosoles, que contrastan con las planicies de la planta baja, que son vertisoles de textura arcillosa. Por lo tanto, la naturaleza de los suelos de la parte alta son altamente permeables y pues son en parte responsables de la alta captación de agua que tienen y que infiltran. Aparte no olvidemos que estamos en la zona de la franja volcánica transversal. Tenemos un sistema montañoso muy fracturado,
hay fallas y fracturas. Entonces, esa característica del tipo de suelos, esa estratigrafía que tiene la geología de la cuenca permite la alta infiltración en la parte alta, y que esta pues contribuye a que tengamos en la parte media y baja pues abundante agua, aunque ese ya es hoy en día es un problema. La CNA cada 10 años, como sabemos, hace balances hídricos. El balance hídrico que se hizo, por ejemplo, en el 2005, decía que teníamos un superávit de casi 55 millones de metros cúbicos en la cuenca. Ahorita en el último balance que revisamos es en el 2020, y hay un déficit de 11 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ya no alcanza, sino que estamos sacando más agua, estamos trayendo más agua para todos los usos, no la agricultura nada más, sino para todos los usos por 11 millones de metros cúbicos. Entonces, nos estamos acabando el agua, y precisamente esta es una de las motivaciones de este estudio, cómo empezar a voltear hacia arriba de la cuenca y ver cómo podemos revertir y empezar por lo menos a evitar esta problemática que trae finalmente como resultado pues el que ya no se infiltra la cantidad de agua que se infiltraba, y la otra la sobreexplotación. Sí. Entonces son algunos datos de la cuenca. Pero, por ejemplo, en tu investigación, o sea, mencionas la importancia de la cuenca en la planeación territorial como eje rector del desarrollo social, económico y ecológico. Entonces, es un poco lo que nos dices, pero podría incluso derivar que a partir del estado de la cuenca se limite la construcción de nuevas viviendas a tal número, o se limite la actividad agropecuaria a cierta cantidad. No, o sea, planear no quiere decir prohibir, sino planear es, acuérdate que tenemos, de hecho en la teoría económica tenemos esto de el principio económico de mayor y mejor uso, que dice que hay que analizar el valor desde el punto de vista de lo que sea legalmente permisible, luego físicamente posible, y luego que si hay varias alternativas, pues la que nos proporcione la renta neta más alta. Ese es el problema, ¿no? ¿Sí? Fíjate lo que dice la teoría, que la renta neta más alta, ¿a costo de qué? No nos dice nada, sino... O sea, por ejemplo, yo puedo construir una edificación, lo que está sucediendo en todas las zonas agrícolas de alta productividad. La mancha urbana va sobre las tierras de alta productividad. ¿Por qué? Por ese entre comillas, ¿no? Ese principio económico de que pues deja más dinero construir un fraccionamiento que seguir sembrando, que seguirlo utilizando como agricultura. Pero precisamente la tarea de la evaluación y de la planeación, más bien, primero de la planeación, es dirigir el desarrollo urbano hacia a donde sea el uso óptimo del territorio. Hay una metodología que se utiliza que se debiera utilizar en todos los instrumentos de planeación, que es la aptitud territorial, y que esto no es otra cosa más que evaluar cuál es el uso óptimo en función de sus características naturales del territorio. ¿Sí? Claro, cualquier constructor dice lo planito es lo mejor. Dice que es lo mejor, pero no necesariamente, porque construir imagínate, eso está sucediendo en Celaya, en Irapuato, en Aguascalientes, aquí en Zamora. Sepultas una parcela de 5 hectáreas de alta productividad con concreto, pues ahí estás cancelando la infiltración, estás contribuyendo al cambio climático. Y si hacemos un análisis, esa es la tarea precisamente de la evaluación, el enfoque de evaluación económica ambiental, de demostrar que la renta por ejemplo, sobre todo aquí en el potencial que se tiene para las berries, puede ser tan rentable con un manejo
también un manejo orgánico. Ya no es posible tampoco, no se puede sostener el mismo sistema actual basado en agricultura convencional de agroquímicos. Tenemos que utilizar sistemas de producción de agricultura regenerativa, que no es otra cosa que agricultura orgánica para regresarle la fertilidad natural al suelo, ¿no? Y eso con la idea de que firme de que conservar también es ganar dinero, ¿no? Y eso es lo que hay que demostrar, que es rentable, pero además de ser rentable, la agricultura orgánica puede ser lo ideal, ¿no? Sustentable. Porque ¿quién duda que no sea rentable hacer un fraccionamiento? Pero la pregunta ¿es sustentable? Entonces, bueno, el manejo de la gestión ambiental debe ir encaminada ya a que no solamente sea rentable, sino sea sustentable. Y para que sea sustentable, pues recordemos que tiene que incidir en los tres aspectos: el económico, el social y el ambiental, ¿no? Entonces, si no desarrollamos esos tres aspectos, no estamos hablando de desarrollo sustentable. Y eso es aplicable incluso también a las áreas naturales, ¿no? Porque a veces dice que nada más conservar no es suficiente. Debe generar bienestar, ¿sí? Debe generar bienestar económico, social y ambiental, incluso lo natural. Okay. Por eso, sí. Por eso hacia allá, ¿no? Y la cuenca comunidad es, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la definición de cuenca, que es un espacio, un territorio donde confluyen hacia un cauce principal todas los escurrimientos naturales o las derivaciones del mismo, y escurren hacia a un canal principal que puede ser un área principal que puede ser un río, y desde un punto inicial hasta un extremo, ¿no? Entonces, se facilita la planeación del territorio utilizando comunidad la cuenca, y después pues clasificando las partes alta, media, y después subclasificando hasta el nivel que el territorio lo permita o que los instrumentos de planeación lo demanden, ¿no? Si por ejemplo, si hablamos de ordenamiento ecológico, estamos hablando de las unidades de gestión ambiental, y si hablamos de la parte urbana, pues también tienen que ser unidades, ¿cómo se le llaman? ¿Ambientales biofísicas son las que...? No, esas son las que yo manejo. Okay. Esas que en función de ese método podemos determinar las unidades de gestión ambiental en el ordenamiento ecológico. Ok. Ajá. Sí, porque es lo que te quería preguntar, que mencionas las unidades ambientales biofísicas, entonces, ¿estas cómo se podrían definir? Sí, cuando tú tienes una primera clasificación por ejemplo, cuenca, la cuenca ya por sí tiene, ya tiene su delimitación geográfica y física, que son los parteaguas de los cerros o montañas, y que confluyen, a un espacio común o que es normalmente un río. Entonces ahí ya tienes una primera clasificación en función de la cuenca. Luego, el método que yo utilicé es un método geográfico que se le denomina enfoque geomorfológico, que es así, es clasificar el relieve de acuerdo a sus formas, y tiene 4 formas principales, que son en función de las características de altura relativa, de pendiente y de su posición en el relieve. Se clasifican en montañas altas, es una subclasificación. Primero en montañas, en lomeríos, en piedemontes y planicies. Esas son 4 clasificaciones fundamentales en la clasificación del relieve. Posteriormente, puedes hacer una subclasificación de montañas altas, medias y bajas en función de la altura relativa. Luego lomeríos igual,
altos, medios y bajos. Los piedemontes, por su tipo, por su origen, pueden ser que se localiza, o por su ubicación, ¿no? Que están en la parte alta entre montañas o son acumulativos en las partes bajas. Y luego las planicies también, pues depende de su origen, si son aluviales o son acumulativas, ¿sí? Y todavía puedes hacer una clasificación todavía más, más grande, a nivel de, puedes llegar incluso a nivel de hectárea, ¿no? Esa es la fortaleza que tiene el enfoque geomorfológico, porque es una clasificación que tú la puedes hacer hasta nivel de hectárea. Y en esa nivel de hectárea tú puedes determinar tu unidad ambiental biofísica. ¿Y por qué unidad ambiental biofísica? Porque la clasificas por el tipo de roca, por su geología, por su edafología, por la vegetación, por la gente que vive ahí. Por eso es esa unidad, dependiendo de tu objetivo, puede ser la cuenca, puede ser subcuencas, puede ser municipal, puede ser puedes desfragmentar el territorio al nivel de interés que tú requieres, ¿sí? Y su carácter numérico, pues imagínate tú que manejas las matemáticas muy bien. Imagínate que tengas una cuenca de 360,000 hectáreas en un cuadro de doble entrada donde tienes la unidad 1 hasta la unidad, por ejemplo, yo clasifiqué algo así como 900 unidades ambientales biofísicas. Entonces, que tengas de la 1 a la 900 por tipo de suelo, tipo de roca, por productividad, por si tiene agua o no tiene agua, y cuántos habitantes viven en cada unidad, qué tipo de vegetación, qué tipo de especie. Imagínate lo que puedes hacer con un cuadro de doble entrada de una cuenca de esas características. Hasta ahora, para el interés de la evaluación inmobiliaria, pues el valor por hectárea, ¿no? Sí. Esa es la utilidad de desfragmentar el territorio a esos niveles. Y puede hacerse todavía más, a una escala todavía hasta he visto estudios hasta de centímetro, ¿no? Pero eso ya es para otro tipo de estudios. Pero ese es el objetivo, y esa es una unidad ambiental biofísica, ¿no? Es una clasificación del territorio a un nivel de superficie de interés que tengas. Por eso te decía que con esta clasificación podemos hacer unidades de gestión ambiental, ¿sí? Que sirven para el ordenamiento ecológico del territorio. De hecho, la propuesta de mi trabajo es que, así como hay parámetros ya por ley que se deben observar para cuando los municipios, los estados o el mismo país hace el ordenamiento ecológico, ya están obligados a observar varios parámetros. Nuestra propuesta es de que la evaluación, el valor económico de los servicios ambientales o ecosistémicos sea un indicador también dentro de todo el análisis que se hace en el ordenamiento ecológico. Finalmente esa es la propuesta, ¿no? Así como se dice, a ver, ¿qué tipo de pendiente, qué tipo de vegetación, qué tipo de esto? Bueno, ¿cuánto vale esa unidad económica? Pero por sus servicios ecosistémicos, no por su valor comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de discusión de tu trabajo mencionas las implicaciones para la planeación territorial. Entonces sería, de acuerdo a lo que nos dices, la cuenca, clasificarla en las 900 unidades, y obviamente adentro de esa hay clasificación, como decía hace un momento, de flora, de fauna, si tiene agua, cuántos habitantes, etcétera. Entonces, en base a eso, por ejemplo, que quizá las que tengan más valor ecosistémico, no necesariamente comercial, usar esos criterios para toma de decisiones, ¿verdad? Exactamente. O sea, por eso yo insisto, cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, que el objetivo de la evaluación económica de activos ambientales o servicios ecosistémicos no es llegar a un número por llegar a un número, sino esa es una importancia relativa. Hay que poner un indicador económico porque solo así entiende sobre todo quien toma decisiones, ¿no?
Si nos vamos por el rollo de valor cualitativo de la conservación, todo el sentimiento verde, pues sí, pero si tú le llevas números a quien toma decisiones, pues hasta te va a hacer caso, ¿no? Mira lo que los ecosistemas le aportan y mira lo que, si no conservamos, lo que vamos a perder. O sea, es tomar decisiones, sí, contribuir a la toma de decisiones, pero mejor fundamentadas, ¿no? No en sí ¿cómo se dice? No en sí el valor per se, sino qué perdemos y qué ganamos si no actuamos ante la problemática, ¿no? Todos sabemos que el agua, cuánta literatura no hay de la problemática que se decía que iba a haber. Monterrey, por ejemplo, ahí está el caso más real, ¿no? De lo que sucede cuando el agua no alcanza. Y también, si revisamos la prensa, sobre todo la prensa de la televisión o prensa digital, ¿qué tipo de soluciones se plantearon para resolver ese problema del agua? Yo nada más escuché que van a perforar 60 pozos, que están construyendo otra presa, pero nadie habló. Eso es, por ejemplo, meter 60 pozos, ¿qué es? Es meter 60 popotes al mismo vaso, ¿no? Se van a acabar más pronto el agua que hay en ese vaso, porque pues es del mismo acuífero. Yo no escuché, ni he escuchado, por ejemplo, un programa agresivo de restauración de la cuenca, de revisar el flujo de servicios ecosistémicos hidrológicos para revertir, ¿no? O sea, allá es donde debemos demostrar a quienes nos interesa esta parte de la evaluación de activos ambientales, sí con evaluación y sí con valores, pero para esa toma de decisiones, que lo importante que es conservar, los ecosistemas, si los dejamos, está demostrado que nosotros no les servimos a los ecosistemas. Nosotros dependemos de los ecosistemas totalmente, pero los ecosistemas no nos ocupan a los humanos para hacer su trabajo. Entonces hay muchas veces que nomás hay que dejarlos que hagan sus funciones y con eso se resuelven, pero no solamente a veces no los dejamos hacer sus funciones, sino que obstaculizamos las funciones de los ecosistemas. Y es un ejemplo ahorita que se me vino a la mente, es ese de cómo resolver el problema del agua en Monterrey, y nadie habla de restauración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Hidrológicos. Ok. Y por ejemplo, bueno, otro método que mencionas es el USLE para la erosión y una serie de factores. ¿Nos podrías comentar algo para la audiencia sobre este método hacia grandes rasgos? Sí, mira, este método es el modelo de erosión. Los colegas agrónomos lo llevan o lo llevamos de cajón como agrónomos, ¿no? Para calcular la pérdida de suelo. Es el modelo USLE y el RUSLE es la versión revisada. Y no es otra cosa que un modelo que no, ya es pues ya no sé la verdad del origen, pero tiene ya muchísimos años y está basado en la medición de por ejemplo, de la cantidad de lluvia, de la intensidad de lluvia, del tipo de suelo, del manejo que se le da al suelo. Y en función de eso se obtienen factores. Aquí eso lo hace, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura para sus programas, o no solamente agricultura, sino también Semarnat, donde hacen programas de restauración de suelos. Pues previamente, para hacer el diagnóstico, tienen que cuantificar cuánto suelo se pierde al año y cuánto está en riesgo. O sea, para hacer los atlas de riesgo por erosión, pues es obligado utilizar esta ecuación.
pero está basado en eso, básicamente en los datos de precipitación. Hay no solamente la cantidad que cae, sino la intensidad de cómo cae, el tipo de suelo, porque no es lo mismo, por ejemplo, que de los suelos que te comentaba, así los dos contrastantes por su contenido de arcilla, un suelo andosol es más susceptible a erosionarse que un vertisol de la planicie por su naturaleza. Entonces es un factor clave ahí para obtener la cantidad finalmente que nos interesa de cuánto suelo es arrastrado. También se pasaba un factor importante, es la pendiente. Por eso, fíjate, en los estudios de riesgo, y eso sucede año con año en nuestro país, sobre todo en el sureste, una pendiente, primero una pendiente superior a 40%, por ejemplo, de un territorio, desprovista de vegetación, con un suelo arenoso y una precipitación extraordinaria, pues ahora sí que la suma de esos factores que nos trae en consecuencia, y sin cobertura vegetal, pues va a arrastrar grandes volúmenes de la parte alta hacia la parte baja, y ahí vienen los desastres, ¿no? Entonces esa es la utilidad que tiene es una herramienta, es una herramienta ya aprobada, ya conocida, para determinar cuánto suelo es susceptible a que se arrastre por estos en función de los parámetros que se obtienen. Aquí la diferencia al utilizarlo nosotros es, eso sí hay que señalarlo, normalmente esta ecuación lo que determina al final es cuántas toneladas de suelo se pierden por año en función del suelo, la vegetación, la pendiente, la cantidad e intensidad de lluvia. Lo que hacemos nosotros es, aquí también se determina con estos, de hecho es un proceso dentro de la ecuación, es la erosión potencial, se mide la erosión potencial y la erosión real. O sea, la potencial es la que puede ocurrir si no hay vegetación, y la real pues es la que, con la vegetación, cuánto es lo que se pierde. Entonces para nuestro trabajo lo que hacemos es la resta entre la erosión potencial y la erosión real para determinar, porque aquí lo que en mi modelo no es que no sea importante, pero lo que determinamos es cuánto suelo se sostiene por la vegetación, no cuánto se arrastró. Entonces, queremos decir, mira, la vegetación que está ahí conservada retiene tantas toneladas por año. Entonces, si no conservamos, pues ese suelo que está ahí detenido, pues se va a ir hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se va hacia abajo? Pues asolva ríos, vasos de presas, contamina ríos y arroyos, ¿no? O sea, con todos los pérdida de fertilidad, bueno, todo lo que contrae la erosión, ¿sí? Okay. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hacemos ahí. Sí, pues de hecho esa era es la siguiente pregunta. En la parte de los resultados, llegas a un valor de servicios ecosistémicos por filtración de agua por unidades ambientales, y también llegas a un valor de servicios ecosistémicos, es lo que comentabas, por erosión evitada, ¿verdad? La erosión potencial menos la erosión que sí se dio, entonces la conservada, y finalmente un valor global. ¿Puedes comentarnos un poco entonces acerca de esto? Sí, mira, el otro modelo que se utiliza, es para la erosión evitada, pero para la infiltración yo utilicé, de hecho probé dos, hay una infinidad de métodos para calcular la infiltración, pero en la literatura me incliné por dos. Uno que es determinar el número de curva, el número de curva que es basado precisamente prácticamente en las mismas variables que Rusle, pero para
para la infiltración, ¿no? Y aquí nada más lo que tiene por decir, otro factor que se utiliza ya en el modelo de la infiltración es, por una parte, las prácticas de cómo se maneja en este caso el suelo. Ese es un factor. Y la otra es se desglosa el tipo de textura que tiene y el tipo de roca que está en el subsuelo. Pero prácticamente precisamente por eso me incliné, porque no había, aparte que esto se hace sin presupuesto, esto es con recursos propios. También vale la pena mencionar. Todos estos datos es de fuente de información secundaria. ¿Sí? Eso se aclara en su momento por ahí. ¿Por qué? Precisamente por costo y tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer después de esto? La segunda parte es hacer este mismo modelo, correrlo, pero con información de fuente primaria, y a ir a hacer trabajo de campo. ¿Sí? Deben cambiar, desde luego, no lo mismo que los parámetros. Por ejemplo, aquí lo que yo hice de directo es el mapa de vegetación, pues sí es el actual, porque ese yo lo hice. Pero prácticamente geología, suelos y todo eso, son información de fuente secundaria. Entonces, aquí lo que hay que hacer ya en el siguiente paso es, para seguir con esta investigación, es correrlo el mismo modelo, pero ahora ya con fuente primaria, ¿no? Por ejemplo, ir a hacer análisis de suelos, ahora ya con la clasificación geomorfológica que tengo, pues se presta, porque ya puedo ver la intensidad de muestreo y todo eso. Entonces, determinamos, por ejemplo, la capacidad de infiltración por unidad, para determinar, a ver, por ejemplo, en mi clasificación de las 4 formas principales, las montañas y los lomeríos son los que tienen los valores más altos de infiltración. ¿Y cuál es la razón? La razón, pues que son las que tienen todavía más vegetación original de pino y encino, y están conservadas. Eso es básicamente lo que encontramos. Y también vemos cuáles unidades, cuáles áreas de la cuenca tienen más riesgo de erosión, cuáles consumen, porque ahí vimos, aunque no fue esa es otra parte, pues más la investigación, pues no se puede en un solo trabajo de tesis abarcar tantos problemas. Pero, por ejemplo, lo que sí identificamos y lo que queremos identificar es en qué partes de la cuenca. Tenemos una idea de que la parte alta de la cuenca es la que más infiltra, pero ahora con la clasificación geomorfológica ya sabemos qué zonas son las que más sabemos que todas las áreas, la parte alta, pero ahora ya tenemos identificadas con estas unidades cuáles son las zonas más valiosas para conservación, las que les podemos decir o le estamos diciendo a quien toma decisión: estas no las debes tocar porque son las que más se infiltran, estas no las debes tocar porque están en riesgo de esto, o a esto les tienes que meter mano, ¿no? Esa es la idea, de tener a nivel, poner en el escritorio de quien toma las decisiones la cuenca clasificada, para que vea las zonas de prioridad de atención, las más valiosas, las que están en riesgo, las que de momento no ocupan y cosas así, ¿no? Tanto para la infiltración como para la erosión evitada, ¿sí? De hecho, ya ahora lo que presentamos ahí en Zacatecas, ya le incluí el valor del carbono que capturan las especies, la vegetación. Y como te digo, ya un siguiente paso será ya no ver no tomar fuentes secundarias, sino, por ejemplo, pues ir a trabajo de campo. Por ejemplo, es bien importante la captura de carbono, tanto en las planicies como en la parte alta, ¿no? Pero ya ahora sí que determinarlo ya a nivel experimental. Ok.
Bueno, dije, pues ya que lo mencionaste también, felicitarte para que lo sepa también la audiencia, pues por haber obtenido el primer lugar en el Congreso Nacional de Zacatecas, recientemente celebrado hace apenas unos días, precisamente con esta ponencia. Y bueno, pues agradecerte que hayas aceptado esta entrevista. Finalmente nos gustaría preguntarte a los estudiantes de la especialidad de la maestría en evaluación que sientan interés por este amplísimo mundo sobre la valoración económica del medio ambiente, ¿tú qué mensaje o qué consejo les darías? Bueno, afortunadamente hoy con las tecnologías de la información, a lo mejor nos podríamos decir, como regularmente me preguntan, ¿y dónde hay una maestría en evaluación ambiental? ¿Dónde me especializo? ¿Dónde me capacito? Y como tal, la oferta académica, no, en mi opinión, no hay una específica. Hay que tomar, pues en varios lugares. Eh, Casi todas no todas, pero muchas universidades, sobre todo las de biología, manejan la parte, ahora sí que aquí obligadamente tenemos que analizar la naturaleza del activo. ¿Y dónde podemos capacitarnos en ver la naturaleza de los activos? Pues es en las áreas biológicas. Y yo recuerdo cuando estuve por ahí un rato ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, había diplomados de caracterización de ecosistemas. Por ejemplo, ese diplomado se me hacía muy interesante porque ese sería muy útil para quien quiera, o sea, sin ser biólogo, quien quiera meterse a esta parte, porque es bien importante, ¿no? Yo siempre he sostenido que, no, y eso cualquiera lo dice, ¿no? Para llegar como evaluador a una buena estimación de cualquier cosa que estemos evaluando, tenemos que tener conocimiento del bien, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que estamos evaluando. Eso es en cualquier área. Entonces, si estamos hablando de activos biológicos, pues tenemos que conocer, si estamos hablando de servicios ecosistémicos, pues bueno, tenemos que saber lo de los ecosistemas. Pero cursos o diplomados, en principio, como ese, ¿no? Y es que pues el conocimiento, como tú lo señalas, es muy amplio. Sé que en Aguascalientes, por ejemplo, el CONACYT tiene un centro CONACYT, ahí se oferta una maestría en econometría para evaluación ambiental. Pero esa es una parte, los números es otra parte, ¿no? Sí, pues yo recomiendo que, pues, no digo que una es más importante que otra, pero si queremos evaluar con conocimiento de causa, tenemos que entrarle a las dos partes, a la parte biológica para describir y caracterizar adecuadamente lo que traemos entre manos, y luego la parte econométrica o matemática, pues como debe ser, ¿no? Y bueno, ya dependiendo del interés, hay otras disciplinas como lo que yo manejo, la parte de geografía. Aquí es obligado auxiliarte de otras áreas, como la geografía pues aporta sus métodos precisamente para el análisis del territorio. Y con esto quiero decir que aquí el evaluador solitario no aplica, ¿no? Aquí necesitas hacer trabajo multidisciplinario. Ese trabajo que finalmente pues en el 2020 logré concretar. Detrás de esto, pues no te imaginas la cantidad de gente que me ayudó. Aquí consultamos biólogos, geólogos, geógrafos, ingenieros, ¿cómo le llaman? Los geólogos estructurales, y es amplísimo. Expertos en como pues mi directora de tesis, ella puedo decir que es la gurú de los servicios ecosistémicos aquí en México, ¿no? Y tienen y de ahí pues me conectaba con otras personas, ¿no? Entonces la multidisciplina aquí es obligada. Aquí no podemos hacer un trabajo de evaluación de servicios ecosistémicos así como que el evaluador solitario. Ok. Y la otra, bueno,
Finalmente, en la literatura universal, digo con esto las tecnologías de la información, por ejemplo, está el IPBES, que es ese panel, es lo último en los marcos metodológicos para la descripción, caracterización y evaluación de servicios ecosistémicos. También está la otra por siglas TEF, también hay mucho desarrollo. O sea, en la red hay bastante información que de manera autodidacta podemos desarrollar. Y luego, pues teniendo, sí, pues por ahí la tutoría de los docentes que están ahí en los posgrados, ¿no? Okay. Pero sí, hay bastante en la red. Desgraciadamente aquí, bueno, y por la amplitud es imposible que haya un programa de posgrado completo, ¿no? Con todo lo que se requiere. Ok. Bueno, ingeniero doctor Netzahualcóyotl Flores Lázaro, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para el programa Los Maestros del Valor. Y bueno, a ustedes, amigos, por habernos sintonizado, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.